Saludos, titulamos este vídeo CBT, que significa comprensión base total. 6. Lo sutil negativo. Este vídeo no estaba previsto inicialmente en esta serie, pero hemos considerado oportuno incluirlo para evitar un malentendido, porque en los 5 vídeos anteriores hemos estado dando, dijéramos así, valor al éter push, al electromagnetismo, a lo sutil y a lo imperceptible. Entonces, podría llevar a equívoco a algunas personas considerar que todo lo sutil o todo lo más imperceptible es positivo. Por eso hemos denominado este vídeo lo sutil negativo. Entonces, vamos a desarrollarlo en 3 puntos. Punto número 1, recordar el objetivo de esta serie. Era y es favorecer la comprensión de que lo sutil, y en este caso lo sutil está concretizado en el éter electromagnetismo, lo sutil realiza la función atribuida a la gravedad. Entonces, ese es el objetivo fundamental de esta serie. Entonces, llegados a este punto, ya la mayoría de las personas que hayan seguido estos vídeos habrán llegado a la conclusión de que el concepto de éter que nosotros estamos manejando es distinto al concepto establecido por la oficialidad, sobre todo en los últimos tiempos en que el éter se consideraba un elemento material o un fluido. Eso es muy distinto al concepto que nosotros hemos estado desarrollando en esta serie sobre el éter push o el electromagnetismo. Punto 2, importante. Hemos comprobado que muchas personas, cuando hablamos de este éter push, pues nos piden pruebas, nos dicen: danos una prueba material, una prueba objetiva material de la existencia del éter. Entonces también cualquier persona que haya seguido esta serie pues habrá llegado y llegará a la conclusión de que esto no es factible, precisamente porque este éter que nosotros estamos manejando, pues un éter cuya característica fundamental es la sutileza y la imperceptibilidad. Por tanto, es imposible, dijéramos así, dar pruebas físicas directas. Entonces esa persona podría decir: bueno, pues si no me das pruebas físicas directas, materiales de este éter, pues yo me quedo con la gravedad, porque la gravedad para mí sí es objetiva. Y entonces nosotros le decimos: pues no es así, porque el concepto que tú tienes de la gravedad pues es tan inmaterial, o dijéramos así, tan poco comprobable como nuestro éter. Es más, nuestro éter es más comprobable, porque una de sus, dijéramos así, de sus proyecciones se realizan en el electromagnetismo, y el electromagnetismo sí tiene manifestaciones que sí son perceptibles y sí son empíricas, mientras que lo que tú consideras objetivo, es decir, el sentido de la gravedad, pues es totalmente o más incluso imperceptible y menos objetivo. Entonces esa persona podría decir: pues sí es objetivo, porque los objetos caen atraídos por la fuerza de la gravedad. Nosotros entonces le decimos: pues eso es precisamente lo que nosotros, la acción que nosotros también atribuimos a nuestro éter push o a este electromagnetismo, que es el que hace precisamente caer las cosas, dijéramos así, hacia abajo o desde un centro imperceptible. Entonces, punto número 3 de esta, dijéramos así, resumen que consideramos importante. Consideramos importante sobre todo para este punto, para destacar que todo lo sutil imperceptible no es positivo. Repetimos, todo lo sutil imperceptible no es positivo, sino más bien precisamente y mayormente pues suele ser negativo. Entonces, nosotros también recordamos, para diferenciar precisamente este éter y esta sutileza imperceptible de la que hemos estado hablando en los 5 vídeos anteriores, contraponiéndolo a la gravedad, para diferenciar precisamente este sutil imperceptible del sutil, dijéramos así, negativo, pues
tenemos que enmarcarlo en el concepto de creación secundaria. Nosotros estamos en una creación secundaria como nosotros hemos expuesto, porque ese es uno de los 3 principios. Estamos en una creación secundaria. Entonces, en una creación primaria o la creación primaria, pues no existiría este sutil o esta sutileza o este etérico negativo. Ahí no existiría, pero nuestra creación secundaria, pues por supuesto que existe. Y no solo que existe, sino que es precisamente el principal elemento, dijéramos así, de engaño y de direccionamiento de esta realidad y de esta humanidad. Eso es lo que nos dice nuestra experiencia. Entonces nosotros vamos a establecer las diferencias entre el concepto de sutil imperceptible que hemos nosotros estado desarrollando en los 5 vídeos anteriores, de precisamente que traemos a colación para que las personas no se dejen engañar también por lo imperceptible o por lo sutil imperceptible negativo. Entonces, diferencias serían que lo sutil que vamos a denominar positivo o lo sutil creativo, pues sería, sobre todo, este sutil sería permanente e imperceptible, y también tendría la categoría de neutro. Es decir, este sutil creativo precisamente está manteniendo esta realidad, por tanto su acción es permanente, continua y también, dijéramos así, en un sentido general neutra, es decir, no suele intervenir precisamente. Mientras que el sutil negativo pues no es permanente, sino es, dijéramos así, es eventual, es decir, tiene actuaciones eventuales, porque este sutil negativo pues no puede permanecer en esta dimensión, porque no es la dimensión suya, dijéramos así, su dimensión es una dimensión más densa. Es una dimensión más densa, pero que también, como todo lo denso, pues tiene partes más imperceptibles, y por eso se proyecta y actúa en nuestra realidad concreta, pero actúa de un modo eventual. Y actúa también, a diferencia del primer éter o el éter creativo, pues así actúa también de una manera no neutra. Es decir, está totalmente direccionando a la humanidad, conduciéndola por donde esta dimensión oscura quiere y logra y pretende. Entonces, esas son la diferencia fundamental. Dijéramos así, el éter creativo inicial, pues ese es permanente e imperceptible siempre. Mientras que este otro éter, dijéramos así, negativo, pues es eventual y actúa y se hace presente, pero de un modo, dijéramos así, temporal, limitado. Y entonces, precisamente, aunque es su actuación, dijéramos así, limitada o reducida, pero es la que está desde el inicio de lo que consideramos nosotros cultura, desde nosotros no, sino dijéramos así, el conocimiento oficial, desde al menos la civilización sumeria, pues está actuando aquí y direccionando a las personas concretas y a la humanidad en general. Dijéramos así, actuación etérica sutil negativa. Nosotros decimos, esta actuación sutil negativa, pues podemos decir que todas sus manifestaciones, la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, al menos un 90% según nuestra experiencia, pues son actuaciones negativas, y no debemos dejarnos engañar precisamente por esa categoría de tener un determinado poder o una determinada sutileza, porque por ahí es donde se nos direcciona y donde se nos engaña. Entonces, vamos a destacar dos planos que nosotros consideramos los fundamentales de este sutil negativo, de esta influencia negativa, desde la parte sutil o de la parte etérica. Sería desde un plano astral y desde un plano tecnológico. Desde un plano astral sería, dijéramos así, sería la parte primaria. Consideramos la influencia astral primaria a la tecnológica, aunque las dos son, dijéramos así, pues se combinan y se completan. Entonces, desde el plano astral, este sutil o esta influencia etérica sutil negativa, pues se plasma en aspectos, por ejemplo, vamos a ir nosotros describiendo en el aspecto de los sueños que nos influencian. Muchas veces estos sueños que nos influencian, pues
hacen a las personas tomar determinadas actitudes. Y nosotros decimos, hay que desconfiar precisamente de estos sueños influencia. También otro tipo que no calificamos como sueños, sino ya lo calificamos como fenómenos oníricos. Estos fenómenos oníricos han sido descritos y son descritos como por ejemplo la parálisis del sueño que se le da con cierta frecuencia a muchas personas, pues es una actuación de este sutil negativo. También el mundo de lo que se consideran los súcubos y los íncubos. Los súcubos serían femeninos, dijéramos así, influencias femeninas, y los íncubos serían influencias de tipo masculino, pero que su finalidad es, dijéramos así, succionar la energía vital de la persona, de la humanidad en esta dimensión. También sutil negativo serían las visiones e influencias diurnas, como por ejemplo apariciones espirituales o apariciones de seres míticos, influencias o apariciones de dioses, de determinados llamados dioses, ángeles, demonios. También todo el campo del espiritismo o de la invocación, todo eso serían influencias desde el plano astral en sentido negativo, y una que está muy en boga para reconducir a toda la New Age, pues serían dijéramos así, el fenómeno de las canalizaciones, ese fenómeno de las canalizaciones en que se dan mensajes para reconducir a una parte de la humanidad, una serie de rituales, pues lo consideramos nosotros negativo, de esa parte de lo sutil negativo, y no tiene nada que ver precisamente con el efecto que nosotros hemos desarrollado en los 5 vídeos iniciales. Eso sería desde el plano astral, influencias de lo sutil negativo, y también existe la influencia astral de tipo de un plano tecnológico. Este sería el mundo de los ovnis, de los UFOs, de los ET o extraterrestres, es decir, también de los que se hacen llamar hermanos de las estrellas provenientes para ayudar a la humanidad. Eso sería sobre todo una influencia que viene desde un plano de una tecnología superior, y secreta. También eso se concreta ya en planos incluso palpables y planos materiales en esta dimensión, como son por ejemplo los círculos de las cosechas. También toda una serie de fenomenología concreta y real que son fenómenos de tipo paranormal. También otra tipología que participa de los dos aspectos, del aspecto astral y del aspecto tecnológico, sería la fenomenología de los orbes que intervienen también en nuestra dimensión. Entonces nosotros decimos en este vídeo, para destacar también que lo sutil precisamente pues tiene una parte de negatividad muy profunda, que es, dijéramos así, una de las principales armas de control de la humanidad, porque la humanidad ingenua pues se deja impresionar por estas manifestaciones y las atribuye a deidades, y entonces ese es el punto principal, dijéramos así, que desde un principio viene actuando en esta realidad. Entonces nosotros finalizamos aquí intentando o dando lo que consideramos un criterio de verdad para diferenciar precisamente y desechar todas estas manifestaciones que vienen desde el plano sutil y que son negativas. Ese criterio de verdad pues sería ni más ni menos que confrontar y analizar y conocer el mundo real, el mundo que tenemos nosotros en el estado de vigilia, y ver precisamente cómo está manipulado por una serie de poderes que no son, dijéramos así, positivos. Y entonces cuando aparezcan o tengamos algún tipo de estas influencias sutiles negativas, pues compararlas y confrontarlas con esta realidad. Así, por ejemplo, si apareciese una divinidad, una deidad o un tipo extraterrestre o de inteligencia superior con sus manifestaciones superiores, y entonces nosotros pues simplemente aplicar discernimiento con respecto a esta realidad y decir cómo es posible que este ser que me está a mí queriendo direccionar, pues resulta que si tiene tanto poder superior, pues no intervenga ni haya intervenido nunca a favor de esta humanidad, precisamente interviniendo contra el mal general establecido aquí desde al menos la civilización sumeria. ¿Cómo es que no interviene? Y en cambio quiere intervenir en mí, en mi conducta concreta, para que yo
me amolde a sus dictados. Entonces este es un criterio muy, dijéramos así, muy claro para diferenciar precisamente y no dejarnos confundir por estas actuaciones del plano sutil negativo, confrontarlo con esta realidad. Entonces, porque precisamente una de estas realidades sobre todo van a la persona concreta y establecen, dijéramos así, un plano limitado, o sea, dijéramos, su entorno próximo vital, y entonces ahí actúan, pero la persona tiene que verlo no desde su punto de vista particular, sino tiene que verlo desde el punto general de toda la humanidad. Y entonces, cuando precisamente estas entidades pues no actúan, sino que siguen y simplemente ni siquiera a nivel de conocimiento, te muestran las mentiras, dijéramos así, del poder establecido. Entonces eso es, según nuestra opinión, precisamente un criterio de verdad, es decir, el mundo de la vigilia y el mundo concreto. Bien, terminamos en este punto recordando que lo que hemos estado intentando comunicar es la comprensión de que la fuerza inicial y la fuerza creativa inicial y que ordena todo este cosmos pues se caracteriza por lo sutil y lo imperceptible, y eso es distinto a las fuerzas que nos dicen que son las fuerzas gravitatorias que se basan en lo más denso y en lo más material. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.